¿Cómo están? Buenas noches, este es el show de Hoffman. Gracias por estar aquí. Esa enorme sintonía que estamos teniendo nos honra por muchas razones, pero sobre todo por la oportunidad que tenemos para poder hacer ciudadanía junto con usted y de construir democracia juntos. Recuerde que somos un medio que construye democracia y que sirve elementos de información que permiten que usted, por su propio pie y esfuerzo y por su propio libre albedrío, realmente tome su decisión y siente una postura, pero una postura informada. Así que le damos la bienvenida a usted, que nos honra con su presencia, pues a esta primera parte que llamamos el monólogo en el show de Hoffman, y que es para nosotros importante porque se ha convertido pues en una especie de línea editorial para que usted pues pueda tener análisis de primer orden con una opinión construida sobre la base de la evidencia. Yo quiero empezar con usted a romper el hielo un poco diciéndole que tenemos pues por fin algunas decisiones con respecto a la aceptación de renuncias, si usted lo puede llamar así. Es una forma elegante de decir que despedimos a una persona sin decir que la despedimos. La aceptación de renuncia, sobre todo el gobernador del departamento de Guatemala, que estaba erosionando verdaderamente fuerte la imagen de gobierno. Recuerda usted con el tema de los incendios, con el tema incluso de las emergencias, de que no sabía realmente un poco cómo se realizaba su función. Se le preguntaba sobre su rol y su participación con respecto a las emergencias, y él decía que era un asunto de Conred, ¿se acuerda usted? Sin saber que realmente el gobernador departamental era quien convocaba a ese micro gabinete de emergencia departamental. Lo mismo sucedió con una suerte muy parecida, no solo con los incendios forestales, sino con el incendio famoso en AMSA, ese basurero que está a la periferia de la ciudad, y que llegó pues finalmente al colapso de su vida útil. Ya no es funcional, pero seguimos tirando basura ahí. Yo creo que ha sido uno de los personajes más polémicos desde el punto de vista de esta gestión. De hecho, parece un símbolo importante de lo que sucede en el gobierno, porque básicamente llegaron a experimentar y a averiguar cómo se hacían las cosas ya en funciones. Creo que es lamentable el hecho de una trayectoria que se perdió, una oportunidad que se perdió para el país, producto de que pues este gobernador realmente empezó a atinarle un poco a cómo se realizaban las cuestiones ya muy entrada a la gestión de gobierno. Lo mismo pasa con todos los funcionarios y no solo los gobernadores, que entiendo que hay otros tres más, el de Quiché, el de Suchitepeques, se me olvida cuál es el otro, creo que si no estoy mal es Baja Verapaz, y el de Guatemala departamento, que evidentemente pues se les dio las gracias por el presidente de la República. Recuerde usted que el gobernador es el representante del presidente en un departamento y que coordina equipos. Los equipos departamentales de cada ministerio hasta cierto punto reciben una coordinación del gobernador departamental. También tienen una función que tiene que ver con la gobernanza o la gobernabilidad del departamento, así que constantemente están dialogando con fuerzas vivas, manifestantes, etcétera. Coordina también labores de seguridad, por ejemplo, y que creo que es importante que como país entendamos de que el costo de oportunidad de haber colocado a alguien que no tenía la preparación suficiente o el conocimiento suficiente para poder ejercer una posición es fundamentalmente corrupción también. Así que tenemos mucha tela que cortar con respecto a los gobernadores. Recuerda usted de que el propio presidente se pateó la otra pierna con un proceso muy alambicado de selección de gobernadores. De hecho, él fue el que se complicó tanto la situación que llegó hasta el mes 6, el primer semestre, sin gobernadores departamentales, con una serie de amparos que le llovían por todo lado, producto de que él solito, pudiendo nombrar de a dedo, porque es una prerrogativa del presidente según la ley, se emite un reglamento que después tuvo que derogar para no
para tratar de volver, digamos, a lo que originalmente tenía facultado hacer. Es uno de los grandes, enormes gazapos del presidente de la República y su equipo, su secretaría privada y la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, entre otros, fue precisamente ese proceso de selección de los gobernadores, en donde hubo más de 1000 aspirantes. En Guatemala todo el mundo cree que puede con el puesto. Y es una de las situaciones más difíciles en este país. El día que nombremos o saquemos a concurso la Secretaría de Asuntos Atómicos, les aseguro que hay como 100 personas que creen que pueden con el puesto. Una de las situaciones importantes de la ciudadanía es exigir esta vez que estos gobernadores que han sido destituidos, pues venga alguien que verdaderamente pueda con el puesto, porque lamentablemente tuvimos, de hecho, costos de oportunidad por no haber coordinado lo suficiente o por no haber coordinado del todo muchas de las situaciones que en estos departamentos y en otros en donde no ocurrió la destitución, que verdaderamente lloran sangre y que perdimos como guatemaltecos oportunidades de desarrollo, oportunidades hasta cierto punto de estabilidad económica, social, política y sobre todo costos que quizás son micro, que usted no los ve, pero que en realidad afectan terriblemente su bolsa por la chambonada o por la improvisada de algunos de estos funcionarios. Estamos casi al límite del primer año de gobierno. Ya pasaron prácticamente, las 14 pasarán 12 meses de gestión de Bernardo Arévalo. Cuando alguien nos pregunta como analistas a nosotros, mire, pero algo positivo que usted pueda decir de la gestión del presidente de la República, resulta ser de que a nosotros los analistas, que estamos constantemente viendo hechos y cotejando cifras y viendo un poco el acontecer de una forma cercana, porque esa es nuestra tarea, nos cuesta mucho trabajo identificar algo positivo. Eso dice mucho, porque si bien es cierto, veníamos de gestiones anteriores, aquellos que están enarbolando, sí, pero es culpa de los anteriores, es culpa de los anteriores. Estoy, y siempre lo he afirmado, y no es primera vez que lo hago, lo he dicho en el pasado también, hay mucha culpa de los gobiernos anteriores en las situaciones que estamos pasando. Sin embargo, esto no determina una mala gestión como la que están realizando y no puede disculparse en este caso, después de transcurridos 12 meses, un año, el 25% de una gestión, ya no se puede estar enarbolando, sí, pero es culpa del anterior. Si bien es cierto, hubo corrupción y nadie niega esa situación, era bastante evidente que la hubo y que hubo también cuestiones que no estuvieron para nada bien en las gestiones anteriores. Lo que sí existía era obra mala, una obra de baja calidad, si usted quiere, una obra que se sobrevaloró un montón, pero había. En este caso, lo que nos debería a nosotros preocupar bastante es que este gobierno, según su ministro de Finanzas Públicas, el señor Mencos, tiene más o menos el 90% ejecutado. 90% ejectado, más 14.000 millones, 14.500 millones de ampliación, más 12.000 millones en eurobonos. O sea, es un pistal, 90% ejecutado. La pregunta que yo le hago respetuosamente a los ciudadanos de este país, a nuestra audiencia que nos digna con y nos honra con su sintonía, es si usted vio un bien público o un servicio público que verdaderamente usted ha identificado que se ha dado en esta gestión. Se han gastado una cantidad importantísima en salarios, se han gastado una cantidad importantísima en pago de deuda y en un montón de situaciones, pero en bienes públicos y servicios públicos de calidad realmente no los hemos tenido. Y entonces la pregunta es a dónde está el dinero. Porque si bien es cierto, había obra o bienes y servicios anteriormente deficitarios, malos, sobrevalorados y no en la calidad de vida, ahora no los vemos, no existen. No existen los bienes públicos y prácticamente los servicios públicos están en trapos de cucaracha. El punto está en que en este caso, si del 90% del dinero se gastó,
¿En qué se gastó? Porque no creo que usted realmente haya sido beneficiado directamente en alguna de estas situaciones. Tampoco creo, honestamente, que usted haya tenido y haya recibido algún servicio de calidad. De hecho, tenemos los hospitales de la muerte en este momento, donde faltan medicamentos como adrenalina o alteplasa. O sea, si usted entra con un paro cardíaco, para traducírselo, en los hospitales nacionales no hay forma de traerlo usted de vuelta a este mundo. Así de grave es esta situación. Así de grave es el abastecimiento que los hospitales nacionales tienen a raíz de que se metieron en una quijotada de comprar por UNOPS y hacer un montón de situaciones que no están claras, que no son auditables por usted ni por ningún diputado, y que por supuesto, como no aceptan ser escrutadas por el ciudadano, porque no se rinden cuentas, evidentemente puede pasar cualquier cosa ahí. Tenemos también un bolsón en los consejos de desarrollo que es escandalosamente fuerte, y que es evidente que lo que existe es una compra de voluntad de los diputados, que en una especie de borrachera de medianoche no solo se recetan un aumento salarial, sino también le permiten, aprobando a este gobierno, un presupuesto sin ningún tipo de control democrático y candado. Es absolutamente obsceno esta situación en donde en realidad se le coloca a este gobierno las ventajas que no tuvieron los gobiernos anteriores y aún así falla para poder darnos bienes y servicios públicos de calidad. 90% ejecutados sin que usted vea algo, dice algo, y es de que o está en el bolsillo de alguien o se pagó una situación que usted no ve. Yo le puedo decir incluso algunos destinos que le van a sonar a ustedes ilógico o hasta cierto punto indignante. 369 millones de quetzales se transfirieron de los fondos de lucha contra la desnutrición para pagar salarios. Dígame usted si la muerte por desnutrición, que se incrementó escandalosamente en este periodo, realmente tiene justificación. ¿Por qué se quitan 369 millones de quetzales para pasarlo a pagar salarios? ¿En qué cabeza cabe que pagar salarios es más importante que el hambre en Guatemala? Dígame usted, porque en realidad nosotros pues tenemos una opinión al respecto, pero ese es por lejos la gestión anual que más nos quedó a deber en el tema del combate a la desnutrición aguda. Este gobierno asesinó 80 niños producto de que no fue oportuno para brindar desarrollo o asistencia en un momento tan agudo, tan fuerte como el que estaban generando. La falta de carreteras, la falta de servicios públicos, la falta de fertilizante, que resulta ser de que ahora se entrega fertilizante en un acto en donde todo el mundo llega y aplaude, se entregan los primeros sacos de fertilizante y a la vuelta de la esquina me los tienen que retornar. Eso se llama simulación y está penado por la ley. En otras palabras, nos están engañando porque el fertilizante no se está dando. Se repartieron tarjetas, de esas tarjetas como bancarias, en donde se pueden cambiar por alimentos en el Mides, pero jamás fueron cargadas de dinero, así que está la tarjeta sola, pero no se puede utilizar. Así que tampoco hubo beneficio para las personas que son potenciales beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social. Se cerraron comedores, se cerraron centros de atención para el adulto mayor, Mis Años Dorados, por parte de SOSEP. O sea, ¿en qué cabeza cabe que estamos yendo hacia adelante cuando el 90% de un presupuesto ya bastante abultado, con un préstamo y una ampliación además a ese presupuesto, y en realidad lo que no estamos viendo es absolutamente ningún beneficio de eso invertido? Se pagó deuda, sí, se contrató deuda para pagar deuda, cosa que también es una cuestión bastante antitécnica desde el punto de vista de las finanzas del Estado. Por alguna razón, resulta ser de que estos muchachos piensan que elevar el salario mínimo es una buena idea. Y si bien es cierto, el salario mínimo y su mecanismo tienen una situación que tiene una razón de ser en un Estado, como en todos los estados democráticos de América Latina, el problema no es solo subir el salario mínimo.
es que realmente el Estado debió propiciar condiciones suficientes para que hubiese una circulación económica adecuada, que hubiera una creación de oportunidades de inversión. Tendría que haber hecho un montón de cosas más para subir ese salario mínimo en el tono de 2 dígitos en que lo subió. Es impresionante cómo una definición más o menos de los años 30, con la depresión económica mundial, vuelven a ser enarbolados ahora como una teoría económica actual. No es cierto. El salario mínimo por sí solo, sin haber generado condiciones para poder hacer que la dinámica económica crezca, lo que hacen es generar desempleo, migración, miseria, hambre. No existe otra forma de decirlo. En otras palabras, esa definición que dice que porque hubo una recirculación de dinero producto de ese incremento al salario mínimo que afecta a una pequeña parte de la población, porque la otra es informal y por lo tanto no tiene salario en absoluto. El punto está en que en realidad lo que tenemos es un costo enorme que se le pasa al empresario que da empleo, porque ese salario mínimo eleva su cuota de participación en el Seguro Social, que eleva su cuota en el Instituto de los Trabajadores Privados, el IRTRA, eleva también una serie de situaciones y de hecho, curiosamente, la teoría económica también dice que los empresarios lo que hacen es prescindir precisamente de la mano de obra que menos calificada está. Así que los propios empleados más bajos son los que en realidad se prescinden en una empresa para poder cuadrar los números. Y en todo caso, si no quieren cuadrar los números, ese incremento de 10% de los salarios de la empresa se le trasladan a usted en precio. Y eso significa que aunque usted haya sido el beneficiario del incremento del salario mínimo, en realidad lo que se encuentra es con cosas que incrementaron su precio, producto de que otras empresas le están trasladando a usted muchos de los costos que están asociados a ellas. Por eso, por ejemplo, el servicio de extracción de basura creció entre 10 y 30 quetzales este año. O evidentemente también tenemos costos asociados que son causados por el Estado. Y hay situaciones terriblemente fuertes con respecto a situaciones que son detonantes de algo que usted y yo padecemos todos los días. De hecho, ya necesitamos casi un tanque para pasar por las carreteras del país. Están absolutamente arruinadas. No están ni siquiera chapeadas. Uno puede decir, bueno, el chapeo tal vez es decoración. No, no es decoración. En realidad es porque le resta visibilidad a usted esa maleza enorme que ahora crece en los arriates del país y en las cunetas del país. Espérese que llueva otra vez y que vea usted todos esos canales bloqueados que hay en este momento y va a ver usted exactamente a lo que me refiero. Así pues, existen una serie de situaciones que realmente rayan en lo absurdo. Acaban de echar al gobernador de Guatemala, que por ahí empecé a hablar con ustedes. Yo quiero ver en este momento, después del 14 a las 14, empieza otra vez esa temporada de incendios forestales. Y quiero ver si realmente hicieron su tarea y aprendieron un poco de lo que tenían que haber hecho y no hicieron. Quiero ver si no se incendia otra vez este tipo de vertederos, pero no se pueden llamar rellenos sanitarios, para ver si realmente aprendieron su lección. Yo quisiera aventurarle a usted, de hecho le apuesto a usted, lo hago de forma muy segura, de que la misma ineptitud que tuvimos el año pasado lo tendremos este año. En América del Sur, al menos lo que hacen los gobernantes cuando metieron la pata, como lo ha metido Bernardo Arévalo, es prescindir de todo el gabinete. Todo el gabinete debió ser despedido porque no ha sido capaz de empujar una Guatemala posible, ni siquiera una Guatemala cercana al cuento chino que nos vendieron en Guatemala, en donde al desaparecer la corrupción, decían ellos, todo se compone casi por arte de magia. No es cierto. De hecho, la compra de los diputados, que fue absolutamente evidente, no me van a decir que los diputados se recetaron por sí solos, tuvo que haber oferta de operadores del Estado, de operadores del gobierno central, para estar de acuerdo con ellos.
es absolutamente claro de que existe corrupción y para que exista corrupción existe un corruptor. Y tanto como el corruptor como el corrupto o el corrompido son igualmente corruptos. Y no existe corrupción blanca, no existe corrupción buena y no existe corrupción justificable. Y esa es una de las situaciones que nos aparta un poco de esta situación, porque verdaderamente tenemos en este momento el reto también de madurar como guatemaltecos y admitir que en el fondo estábamos equivocados. Usted votó en realidad manifestando con su voto más que eligiendo una persona. Y ni en 1.000.000 de años Bernardo Arévalo hubiera sido elegido presidente si realmente usted lo estuviera eligiendo una persona. Estaba manifestando con su voto. Y la manifestación resulta cara, porque usted lo que estaba haciendo era despidiendo al anterior, no realmente contratando con su voto al siguiente. Por eso es que usted no se siente responsable de exigirle a este, porque en realidad lo que estaba usted era despidiendo al otro. Y eso sí realmente llora sangre porque es un defecto de nuestra calidad democrática. Los electores en Guatemala están manipulados en corazón e hígado, pero son muy poco sensatos desde el punto de vista de lo que debieron haber considerado en una elección. Vaya usted a saber si realmente la historia le dé la razón. Yo creo que en este momento un gobierno que en un solo año ha perdido 50 puntos de popularidad, es absolutamente real el hecho de que los guatemaltecos le quitaron absolutamente el apoyo y la esperanza de que realmente haga algo coherente y bueno. El problema es que si este año que acaba de pasar se proyecta a 3 años más, vamos a tener un gran problema de desarrollo, un gran problema de seguridad, un gran problema de gobernabilidad, un gran problema de salud, un gran problema de nutrición. No digamos el tema de las carreteras y de los puertos y aeropuertos, que parece que simboliza algo que no existe. Hágame usted el favor, ni siquiera pueden poner las gradas eléctricas del Aeropuerto Internacional Aurora, que es una cuestión sencilla, pues, o sea, usted lo ve en un centro comercial y ¿qué? En un mes lo tienen instalado y funcionando. O sea, no es ciencia al espacio, ni es tampoco traer un técnico de Europa, pues. El punto está en que ni siquiera eso pueden hacer bien. Y creo que contrasta muchísimo con los guatemaltecos la situación que estamos viviendo en este momento, porque Bernardo Arévalo, que es su presidente que le encanta viajar, no se nota la diferencia si está en Guatemala o no lo está. De hecho, es hasta deseable que no esté, porque aparentemente el Estado medio camina un poco mejor que cuando él realmente está. Tenemos un ministro de Finanzas que en realidad tiene una teoría de que inyectar capital bajo ciertas situaciones que son bastante populistas va a hacer que la dinámica económica por sí sola genere. Disculpe, señor ministro, no es así la cosa, lea un poquito más. De hecho, hasta su propio instituto de origen, el ICEFI, donde usted fue el director, está pegando gritos en el cielo, producto de lo antitécnico que suena usted en el ejercicio de ese ministerio. Tenemos una bancada oficial que no es bancada oficial, un partido oficial que no es partido oficial, tenemos una bancada oficial, si pudiera llamarse así, con los peores perfiles que yo había visto desde el punto de vista político y de cabildeo de altura. Lejos de eso estamos viendo algunas situaciones que son tipo el ministro de Finanzas Públicas, en el señor Samuel Pérez, que por cierto hasta ahora lo están retando a debates, producto de casi las salvajadas que está diciendo en redes. ¿A quién quieren engañar a estas alturas si prácticamente solo 2 de 10 guatemaltecos los están apoyando? ¿Quién creen ustedes, en qué se están creyendo y en qué burbuja creen que están habitando? Porque parece que estuvieran hablando de un país que no es el nuestro, de una sociedad que no es la nuestra y de un pueblo que no es el nuestro. Así que yo le quiero proponer a usted, tal vez finalizando este monólogo, pues que usted realmente sea un ciudadano que empiece a determinar el nivel en que las cosas funcionan, porque si hay un mandatario es porque usted es su mandante, y si hay dignatarios es porque usted es su dignante, y eso implica que usted es el límite de esa autoridad. No es simplemente que ya lo elegí y ahora lo tengo que padecer. Usted puede, y de hecho tiene el derecho de exigir nivel,
de exigir que las cosas funcionen mejor, de exigir que realmente tengamos una Guatemala posible y de poder dialogar de esa Guatemala que es posible, pero que necesitamos dialogar qué Guatemala queremos y cuánto nos cuesta. Cuando regresemos vamos a tener una interesante entrevista con Luis Pedro Álvarez. Los espero en unos segundos para lograr esa entrevista de mucho interés. Síguenos en nuestras redes sociales. Solo por TVGT. March Reyes busca promover el diálogo desde la visión única y valiosa de distintas generaciones en torno al presente del país, con un programa fresco y dinámico donde se discuten temas de actualidad con el objetivo de lograr la colaboración intergeneracional que nos permitirá aprender de la experiencia y las nuevas ideas para enfrentarnos a los desafíos actuales y podamos construir una Guatemala libre y próspera, todos los martes a las 19 horas y jueves a las 18 horas, solo por TVGT. Los padres Reyes Mendoza y Florian Castillo hablan sin miedo a la verdad en un espacio como nunca antes visto. Política, economía, religión y muchos temas más, abordados de una forma directa y sin tapujos. Todos los viernes a las 18 horas por TVGT. Entrevistas amenas con invitados especiales, análisis de la coyuntura nacional de la mano de Carlos Hoffman. Bienvenido Omar al show de Hoffman. No, hombre, qué alegre estar en este sillón tan famoso ya de la televisión, por favor. Hoy, ¿de qué sirvió todo el esfuerzo que hicimos para la reforma financiera si tenemos un hombre que cuando le preguntan sobre el presupuesto dice pela? Todos los lunes, miércoles y viernes a las 20:30 horas, solo por TVGT. Carlos Córdoba explora el entorno económico de Guatemala con un enfoque en la libertad de mercado y las oportunidades bursátiles. Este programa ofrece una visión clara de cómo las empresas pueden prosperar con menos restricciones y mayor competitividad. Economía de mercado. Miércoles 6 de la tarde y los viernes a las 7 de la noche. Solo por TVGT. Temas tabús, sexualidad, salud, moda y belleza. Wendy y Araceli ofrecen entrevistas y análisis con un enfoque fresco y sin prejuicios, dirigido a un público diverso que busca respuestas y consejos prácticos en un ambiente relajado y ameno. Todos los martes a las 20 horas, ¡Qué mujeres! Voces sin filtro. Solo por TVGT. Al Objetivo, un programa de impacto social que muestra la realidad de Guatemala y las maneras en que se puede hacer patria desde criterios e iniciativas que logran formar agentes de cambio para un mejor futuro. Todos los jueves a las 11 de la mañana. Solo por TVGT. Piénselo con Roberto Villate. El maestro, abogado y político Roberto Villate ofrece un análisis profundo de la realidad nacional, abordando problemáticas desde un enfoque jurídico, político y social. En este programa de opinión, Villate invita a la reflexión y al debate, aportando un enfoque crítico y fundamentado, ideal para quienes buscan entender el trasfondo de las noticias y el impacto de las decisiones políticas en la sociedad. Solo por TVGT. Hola, ¿qué estoy haciendo? Y básicamente esperando que termine el año y si es posible el mundo también. Una propuesta de trabajo, acepto, dale, sí, contá conmigo. Sí, no importa que no sé de qué se trata. Con tal de que no haya un muchacho de Izabal y un burro. Ah, sí, tengo que ir a Izabal. Pero el burro por lo menos lo puedo elegir yo, ¿cierto? Solo por TVGT. El resumen de los eventos deportivos más destacados a nivel nacional e internacional, con entrevistas exclusivas, coberturas de eventos y análisis especializado. Pareciera ser que fue una película que el equipo de comunicaciones ya la había visto y no reaccionó. El equipo blanco ante Municipal. Un programa que reúne a todos los apasionados del deporte, todos los lunes a las 18 horas, solo por TVGT.
El pastor Luis Camarena lidera un espacio que permite el intercambio de información y opiniones sobre diversos temas que afectan a la población nacional e internacional, desde una visión crítica. Te invito para que puedas estar conmigo todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Guatemala, en Faro de Opinión. Un espacio donde reina la libertad. Destacando la importancia de los valores y formación espiritual ante la coyuntura política. Solo por TVGT. Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. Estamos de regreso en el show de Hoffman. Gracias por estar aquí en esa enorme sintonía que estamos teniendo. Hoy, de hecho, tengo el privilegio de tener un amigo en el estudio, un colega y amigo, que compartí mucho tiempo, incluso un set de televisión, pero que obviamente tiene una trayectoria muchísimo más amplia que la televisión misma y el análisis mismo en la televisión. Es una persona que no solo es un abogado destacado, sino también alguien que yo respeto muchísimo desde el punto de vista de su criterio. Realmente su opinión pesa para mí como analista y es una persona que dicen por ahí que los guatemaltecos que se ganó nuestro respeto. Y no solo es un amigo personal, como ya lo mencioné, sino de hecho alguien que ya hizo historia y que ya dejó huella y que la sigue dejando y espero que la deje en el futuro igualmente. Se trata de Luis Pedro Álvarez. Bienvenido, Luis Pedro, al show de Hoffman y a estos estudios. Tus estudios. Carlos, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí contigo. Gracias por esas palabras tan halagadoras, las cuales pues también comparto de ti. Efectivamente compartimos el set de un noticiero y ahora pues ver que tienes tu propio estudio y te está yendo también, pues es algo que a mí me congratula muchísimo. Luis Pedro, un poco para romper el hielo, ¿no? Ser abogado no es para débiles. No. De hecho, no es para cualquier persona. Y ser abogado significa muchas cosas. Primero porque es el gremio más poderoso de Guatemala, el más numeroso, o sea, hay más competencia. Pero también porque de alguna forma hay muchas razones por las cuales estudiar Derecho y por qué se originó ese tema. ¿Por qué estudiaste Derecho? Bueno, muchas gracias por la pregunta. ¿Sabes qué? Nunca me la han hecho. Increíble, tengo 25 años. El año pasado cumplí 25 años de ser abogado litigante, porque es muy diferente ser abogado de oficina, corporativo, a los cuales respeto muchísimo, pero no es lo mismo ser abogado litigante. Tienes que ir a debates y es muy distinto. Pero bueno, te voy a contar un poquito. Básicamente es mi amor por la libertad. Toda la vida he sido un amante de la libertad. Así me defino yo. Desde mis años muy jóvenes en el colegio, o sea, mi amor por la libertad se remonta a la época de colegio. La gente dirá, pero ¿cómo es posible? Bueno, tengo ahí la tesina de mi colegio y la hice sobre la privatización del servicio ferroviario en Guatemala como una opción para mejorar el tema del tren. Escogí eso porque es un monopolio natural que es difícil incorporar en estos temas, la competencia. Es decir, ¿y por qué? Te cuento un poquito. Yo desde muy chiquito he mamado todos los temas de los negocios, de la economía, la política y el derecho, y lo mamé en mi casa. Las discusiones, yo soy el cuarto de 4 hijos, el más pequeño, y en mi casa siempre se habló, mi papá lo hacía con mis hermanos mayores, siempre se hablaba de negocios, toda la vida, todos los días, qué hacemos por aquí, qué hacemos por allá. Mi papá ha hecho de todo, ha sido agricultor, empresario, después incursionamos también como familia en el tema de la construcción. Son cosas que la gente no sabe de mí. Y pues yo desde muy pequeño veía eso. Esa lucha de mi familia por salir adelante, por la libertad, por los negocios, por la empresa. Y entonces creo que desde muy pequeño lo tenía innato, y cualquiera que fue mi compañero de colegio o de universidad te lo podrá decir, que siempre fui muy activo políticamente. Fui presidente de clase desde el colegio muchas veces, participaba en debates, en fin, era algo muy natural en mí.
Posteriormente, bueno, mi abuelo materno fue abogado y yo siempre, pues fue algo, yo no dudé en que esa iba a ser la carrera a la que quería estudiar. Siempre me molestó la injusticia, siempre fui de aquellos jovencitos que se metían a defender a los otros en el colegio, a defenderlos no violentamente, sino con argumentos. Me molestaba cuando se castigaba a alguien injustamente y era el que estaba ahí hablando siempre, muy activo, muy participativo en todo lo político. Posteriormente, pues bueno, ya en el tema de la universidad, para mí fue una realización personal enorme haber podido entrar a la Universidad Francisco Marroquín por los ideales de la libertad. Precisamente, quiero contarte que desde muy pequeño, pues uno de mis hermanos mayores estudió economía en la Universidad Francisco Marroquín y dejaba el libro de la acción humana de Ludwig von Mises, que es un libro de este tamaño de grueso, y lo dejaba siempre en su cuarto. Y yo he sido un asiduo lector, más que político, más que abogado, he sido un asiduo lector y estudioso. Me ha gustado, siempre me decían, usted de los nerdos. Sí, la verdad que sí, siempre fui de los nerdos. Pese a que también era molestón, en fin, ¿verdad? Pero ese libro grueso siempre me llamó la atención. Y te cuento, a los 14, 15 años, y por eso, y algunas personas en la universidad me decían, bueno, pero ¿cómo dominas tanto el tema de Mises y Hayek y eso? Pues a los 14 años me llamaba la atención. Yo vi el libro este grueso y dije, yo tengo ganas de leerlo, era un reto personal. Pero obviamente mi hermano no me dejaba entrar a su cuarto. Ellos se graduaron, se fueron de la casa y yo dije, este es mi momento. Y tenía 14, 15 años, entré y me quedé con el libro. Lo empecé a leer y fue una realización personal enorme. Yo me identifiqué muchísimo con las ideas de Ludwig von Mises y la gente dirá, pero desde tan pequeño, ¿sí? Desde tan pequeño. Era una cosa que yo dije, no, esta es la línea que yo tengo que seguir. Yo admiraba mucho a Mises y a Hayek. Mises y Hayek eran abogados, aunque después ellos destacaron mucho como economistas, pero eran abogados de profesión. Y tanto Mises como Hayek decía que la preparación de ser abogado primero, antes de ser economista, era muy importante, porque te daba un espectro, digamos, un entendimiento muy realista, muy completo de lo que es la sociedad, de lo que es la legislación, de lo que es la ley, que para ellos la distinguen muy bien. El derecho anglosajón, en nuestro derecho eso es otro tema, pero no se distingue mucho ese tema. Bueno, luego entro a la universidad y ahí, pues, de verdad como un pez en el agua. Fue algo mágico. Ahí, precisamente esta semana estamos celebrando los 100 años del nacimiento de Manuel Ayau, un hombre espectacular, realmente de lo mejor que ha dado nuestra patria, que toda la vida luchó por la libertad individual. Y pese a que yo estudiaba Derecho y él era rector de la universidad y veía temas de economía, en fin, desde muy jovencito me dio muchísimo apoyo. Como que van identificando también quién tiene interés por los temas y quién va descollando, en fin. Y te lo resumo muy, digamos, por la brevedad que tenemos aquí en el tiempo en televisión, pero en la universidad fui muy activo políticamente también. Fui fundador de la asociación de debates llamada Fórum en la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín. Fui subdirector muchos años de la revista de la Facultad de Derecho. De hecho, bajo mi dirección creció muchísimo. Modificamos el tema de incentivos de la revista y de esa forma logramos que más gente participara. Yo me pasaba, a diferencia de la mayor parte de mis compañeros, yo me pasaba los fines de semana revisando artículos de la revista, cosas que muy poca gente sabe, y lo hice muy jovencito, 18, 19, 20 años. Bueno, me gradué magna cum laude, casi 95 puntos de promedio, gané los premios del decanato, mejores promedios en muchas clases, de derecho civil y otras más. Y mi carrera, yo siempre pensé que iba hacia el derecho privado, hacia la economía, estudio la economía, el derecho bancario probablemente, en los negocios. Pero ¿sabes qué? Cuando, obviamente, todo el tema de la arbitrariedad, nosotros en la Universidad Marroquín, aunque tú estés en Derecho, se estudia mucho la economía, la política también, y obviamente las ciencias sociales y el derecho están relacionados. Pero hice mis prácticas, casualmente, con un abogado penalista. Y ahí dije, personalmente, ya litigando derecho penal, auxiliándolo, me di cuenta que las mayores arbitrariedades cometidas por el gobierno, por el Estado, que no es lo mismo, pero digamos, el gobierno, los gobiernos, se dan en el derecho penal. Terrible. Las violaciones a los derechos individuales que se dan en el derecho penal son terribles. Bueno, los primeros 46 artículos de la Constitución básicamente son derecho penal, ¿verdad? Y son parte de los derechos individuales. Y entonces ahí dije yo,
Eso es. Me indigna la violación a los derechos individuales. Toda la vida ha sido así. Y en diciembre cumplí 50 años y me siguen indignando de la misma forma. Ya los administro de una forma distinta porque pues con la madurez de la edad y la experiencia lo administras de distinta forma, pero me siguen indignando. Ahora bien, Luis Pedro, ha corrido agua bajo ese puente. Ha corrido, así es. Y de ese estudiante y de ese profesional recién graduado, ahora hay un profesional litigante que además fue diputado y demás. ¿Qué le diría el Luis Pedro de hoy a ese Luis Pedro original que estaba en la universidad? Ay, mira, yo creo que las cosas, al final del día, la experiencia es muy importante. Uno comete errores, pero a veces aprendes más de los errores que de otras cosas. El proceso te voy a hacer, luego, bueno, me dediqué al litigio penal, muy fuerte. He sido parte de 3 bufetes grandes, fundador de ellos. Ahora tengo mi propio bufete. Pero bueno, empecé una práctica profesional muy activa, nada que ver con política, nada que ver con otra cosa. Empecé a dar clases de Derecho Procesal Penal en la Universidad Francisco Marroquín, alumno de 4º, 5º año. Posteriormente tuve un problema de salud, de estrés, a los 30 años por ahí. Muchísimo estrés, mucha actividad, muy enfocado en mi trabajo. Y eso fue como un punto de inflexión, ¿verdad? Aparte de eso, yo estaba regresando de mi especialización en la Universidad de Salamanca, en España, en Derecho Penal. Y al regresar, pues como fue un punto de inflexión, yo muy dedicado al trabajo y al estudio, había dejado muy por de lado, digamos, no había mucho equilibrio en mi vida. Y muy compenetrado con el tema del trabajo, desequilibré mi vida. Pues fui soltero hasta casi los 40 años y en fin. Probablemente le diría a ese joven Luis Pedro que la vida hay que equilibrarla. Y es un mensaje que le doy a los jóvenes. Es importante tener ese equilibrio, ese balance entre trabajo, familia, tu crecimiento espiritual, tu deporte y por supuesto hasta el ocio. Hasta el ocio es importante, cosa que yo no conocía cuando tenía 25 años. Yo me iba a meter a la oficina los fines de semana, los domingos me tenías a mí trabajando en la oficina. Fíjate, imagínate, me invitaron a un programa de radio. Conocí a estas personas, la gente de Libertópolis, las conocí en un diplomado sobre procesos avanzados de mercado en la Universidad Francisco Marroquín, en la Fundación de Estudios Económicos, y ahí me invitan a participar en el programa de radio. Entonces yo participaba en el programa de radio a las 6 de la mañana, luego me iba a dar clases a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana salía a litigar, regresaba a la oficina a las 8 de la noche y me iba a mi casa, que vivía en Carretera El Salvador, llegaba a las 10:30, 11 de la noche. Ese era mi día cotidiano. Demasiado. Me da demasiado trabajo. Probablemente le diría a ese joven Luis Pedro Álvarez, le diría, equilibra un poco más tu vida y disfruta también otras cosas. Cosa que ahora sí lo hago. He tratado de equilibrar mucho mi vida, pero obviamente fue a raíz de ese problema que yo tuve de salud a los 30 años, un tema de mucho estrés. Ahora bien, siendo abogado, los abogados generalmente tienen la negociación como uno de los verbos rectores. De hecho, es bastante frecuente, digamos, en el ejercicio profesional. Obviamente ser abogado es ser un buen negociador además. Claro. Pero ¿qué es lo que considera Luis Pedro Álvarez no negociable? Bueno, yo te diría que mis principios. Definitivamente mis principios son no negociables. Yo creo en la libertad, la he defendido, inclusive entro en un partido, cuando entré a participar en política, después de todo el tema digamos, del proceso personal que tuve de salud, este episodio de salud, entro en un punto de inflexión, me contactan, me becan a un programa de liderazgo centroamericano, que se llama Cali, es una iniciativa centroamericana de liderazgo, se escogen a 4 personas por año, este programa sigue vigente, soy la 5ª promoción de este programa, y en ese programa decía, no, bueno, he tenido éxito profesional porque realmente lo tuve, económicamente ya era completamente independiente a los 30 años, cosa que no mucha gente lo es, y bueno, yo dije, bueno, me estaba aburriendo un poco ya el tema solo de litigio, de estar persiguiendo píos o estar metiendo a la cárcel ladrones o estar defendiendo a personas que yo consideraba inocentes. Siempre fue algo que para mí era importante, aunque uno no es juez de sus clientes, pero para mí era importante identificarme con mis clientes. Eso me estaba aburriendo un poco y yo dije, bueno, es tal vez el momento de hacer un cambio. Y efectivamente, pues bueno, se da todo el tema del caso Rosenberg. Ahí yo estaba negociando, hablando de negociación, yo estaba negociando un caso muy grande con el licenciado Rosenberg. Y fue a raíz de eso que yo me indigné mucho por el tema de su asesinato. Porque
había sido un caso muy complejo, muy complicado, que intervenía, yo representaba a una multinacional en ese momento, él representaba a un grupo local, era un litigio muy grande, muy serio, y con él, después de que el caso había pasado por 3 o 4 bufetes de mi contraparte, finalmente con él estábamos llegando a un buen arreglo, hablando de una buena negociación. Gana más el que pierde menos, no necesariamente tienes que ganarlo todo. Me indigna lo de su asesinato. Yo estaba regresando, de hecho yo estaba fuera de Guatemala cuando pasó, regreso a Guatemala a los 2 o 3 días y empieza todo el tema del famoso video, en fin. Me indigno, me voy solito a las calles, a la plaza, ahí empiezo a coincidir con otras personas y empiezo a decir, bueno, a esto hay que darle forma porque tenemos que sacar algo de todo esto. Para no hacerte larga la historia, vamos a tocar la puerta del Congreso de la República. Habían algunas leyes importantes que no se pasaban, como por ejemplo la libre acceso a información pública, estaba en pendiente, estaba el tema del tablero digital del Congreso de la República y especialmente estaba la ley de comisiones de postulación. Te soy honesto, la gente no lo sabe, pero estaba yo a la medianoche un día y digo, no, pues hay que pedir el antejuicio. En ese tiempo ni se sabía el tema de los antejuicios. Hay que pedir el antejuicio al presidente. Y lo redacté en mi cama y lo mandé a algunas personas por correo electrónico. Ni siquiera el WhatsApp funcionaba como ahora, ¿no? Que se viralizan las cosas tan rápido, en fin. Me sorprendió a las 6 de la mañana, me estaba llamando la gente que la hoja que yo había redactado a medianoche, a las 6 de la mañana, estaba en los gimnasios de Guatemala, la gente la estaba firmando. Y estaba, para no estar larga la historia, recopilamos más de 50,000 firmas y a los 2 días los estábamos presentando en el Congreso de la República para que se antejuiciara y se investigara. No se estaba hablando de defenestrar para nada, sino por la vía institucional, se investigara al presidente de la República, a su secretario privado, que era hermano del presidente del Congreso, yo no lo sabía en ese momento, hermano pues, el señor Gustavo Alejos, hermano de Roberto Alejos, que era presidente del Congreso, y él me recibe las firmas, imagínate, para enjuiciar a su hermano, yo ni siquiera lo sabía. Y en ese momento, cuando vamos a tocar las puertas al Congreso, decimos, esto tiene que darle forma, nos reciben 3 diputadas mujeres, Ninette Montenegro, Roxana Valdetti y Suri Ríos. Yo las conocía de periódico, pero no las conocía personalmente, año 2009. Y bueno, decimos, bueno, ¿qué podemos servirles? Nos dicen las 3. Mire, nosotros venimos aquí por lo que está pasando, entregar las firmas y en fin, pero también es importante que la ciudadanía, hay temas al Congreso como siempre que no habían pasado. Y a raíz de eso, de la presión popular, tal vez lo vieron como una válvula de escape en el Congreso, dijeron, dejémoslo al presidente acá, porque eso lo engavetaron, lo de las firmas y el antejuicio nunca se conoció. Pero, ¿sabes qué? Aprobemos estas leyes y tal vez con eso le quitamos un poco de presión a todo el tema del caso Rosenberg. Así fue. Y así pasaron esas leyes. Y así, digamos, en un momento estaba la diputada Montenegro fiscalizando mucho los temas de los programas de Mi Familia Progresa y en fin. Y así fue como que me dice, mire, me meten unos amparos porque no me dan la información del MIFAPRO. La voy a dudar, diputada, ¿qué es? A ver, dígame. La ayudé con unos amparos. Para no traer la historia, un día le estaba llevando 70 amparos. Y le digo, diputada, esta me tiene de cabeza la práctica profesional, que no está cobrando nada por eso. Y me dice, en mucha soledad, me dice, mire, Luis Pedro, me dice, ¿por qué no participa? Usted es un buen tipo, me dice. Tiene liderazgo, tiene valentía, está identificado. Si le está tomando tanto tiempo de su actividad profesional, participe. Y mira, coincidió con mi programa de liderazgo. En un punto de inflexión de mi vida, yo tenía 36 años, en un punto de inflexión de mi vida donde ya el tema del litigio penal personalmente me estaba siendo ya insuficiente como realización personal, y se daba esta oportunidad, y sí que como que se alinearon los astros, yo no lo busqué, simplemente se alinearon los astros y dije, ¿por qué no participo? Yo tenía una buena idea de Ninette, pues sabía que ella tenía una posición ideológica, digamos, de centro-izquierda. Yo fui muy claro con mi posición ideológica, yo soy libertario. La realidad es que la gente no muy sabe qué son los libertarios. Es muy sencillo, somos amantes de la libertad y creemos en un gobierno limitado, donde se respeta la vida, la libertad y la propiedad de las personas. No es muy complicado, pero hay mucha gente que le da miedo. Es impresionante cuánta gente se atemoriza de la libertad. Yo no sé cómo te puede atemorizar buscar que seas libre y que la gente te respete a ti y a tu propiedad y a tu vida.
pero hay mucha gente que se siente atemorizada por eso. Y así fue. Bueno, ya lo demás es historia. Fui 8 años diputado al Congreso de la República, del 2012 al 2020. Personalmente una realización muy importante, impresionante. ¿Sabes qué? En las universidades hasta ahora se empieza a dar lo que es el derecho legislativo, interesante. Yo me gradué de abogado y nunca había visto nada de eso. Y un abogado y un estudiante estudioso que se graduó con todos los honores y no había estudiado derecho legislativo como lo vi ya, digamos, en la vida real. Fui presidente de la Comisión de Reforma al Sector Justicia, 2 años. Imagínate, para un abogado joven, 40 años era una realización absoluta. Y bueno, ¿quién me iba a decir que en el año 2015 pues, fui la primera persona que entró al Congreso de la República para declarar el antejuicio del presidente por un tema de corrupción? Eso la gente no lo sabe, pero yo entré al Congreso bajo los golpes, y lo pueden revisar ahí en mis redes sociales. Entramos bajo los golpes y fuimos la primera bancada que apoyó el tema del antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina. Ya después pues, se sumaron todas las demás. Pero hay algunas cosas que suceden en ese país que no son miel sobre hojuelas. Evidentemente no hay una legislatura que se parezca a otra. Seguro. Pero esta en especial no parece en absoluto la que participaste en algún momento. Para nada, para nada. ¿Cómo ves la historia, a la luz de la historia, la legislatura actual? Mira, yo estoy muy preocupado. En los años que yo viví todo el tiempo de CICIG, con sus luces y sombras, yo creo que había un grupo, siempre es un grupo minoritario. Las personas que llegan al Congreso de la República con buenas intenciones, honestos, valientes, normalmente es un grupo minoritario. 6, 7, 8 líderes a lo sumo. En el tiempo que yo estuve en el Congreso éramos 158, ahora son 160. Me preocupa que se ha caído básicamente en una cleptocracia absoluta, donde el dinero manda, completamente corrupto. Vemos que el presupuesto no hay, o sea, dices, bueno, que el Ejecutivo entra a un partido de ideología izquierda, pero después empiezan los supuestos partidos de derecha apoyando al partido de izquierda, y lo hacen básicamente por dinero. No es ningún secreto que se repartieron más de 5,000 millones de quetzales a los CODES, que es la forma de corromper y de comprar diputados. No es nada nuevo, es lo que precisamente lo que se luchó muchos años por erradicar, y son prácticas del pasado donde supuestamente habíamos pensado que eso se había erradicado, y se había luchado muchísimo en contra de eso desde el año 2014, 2015 y en adelante. Y hemos regresado a las peores prácticas del pasado. Yo considero que este Congreso es de lo peor que hemos tenido. No hay gente, pues si antes habían excepciones, ahora sí realmente creo que no las hay. Tal vez 1 o 2, he visto algún par de diputados que yo no conocía. Un diputado apellido José Chic, me parece un diputado interesante, y 2 o 3 más me paraba de contar. Muy poca fiscalización. 0 posicionamientos ideológicos, los partidos políticos están pintados, y por supuesto nos deben temas importantísimos como la reforma electoral. Pasamos un proceso tremendamente difícil el año pasado en Guatemala. La reforma electoral era una deuda absoluta con el pueblo de Guatemala, y les importaba un pepino. Lo que se discutió en la comisión electoral en el Congreso de la República básicamente es un aumento de la famosa deuda electoral, que no le deberíamos pagar un centavo a los partidos políticos por participar, pero lo único que se ha hablado de la posible reforma electoral en Guatemala es un aumento de $2 a $3 para los partidos, exactamente lo contrario de lo que se ha querido. Entonces sí me preocupa muchísimo que se haya pasado, por ejemplo, para este año 2025, un presupuesto completamente desfinanciado, con un déficit fiscal de más de 30,000 millones de quetzales de deuda, más del 3% del PIB, y que básicamente se va a ir, mi querido Carlitos, se va a ir para salarios, porque ahí no está contemplado ninguna carretera importante, pese al desastre, del absoluto desastre de la infraestructura en el país. En ese tremendo presupuesto abultado de más de 150,000 millones de quetzales para este año 2025 en Guatemala, no está presupuestada ni una sola carretera nueva importante. Que tú dijeras, bueno, pero se están presupuestando 2, 3 carreteras de 4 vías de México a El Salvador, en fin, no, para nada. De hecho, de esos 30,000 millones de quetzales de deuda, más de la mitad va para funcionamiento, 25% va para pago de deuda, o de renegociar deuda por deuda cara, ellos dicen por deuda más barata, pero
es cierto, básicamente la están renegociando para prorrogar los plazos de la deuda, y solo un 25% supuestamente va en temas de gastos, digamos, interesantes, en una supuesta inversión pública no existe, pero digamos en alguna leve infraestructura. Ellos hablan de caminos rurales, ir a fiscalizar todos esos temas de los caminos rurales, pasarle un tractor encima a un camino de tierra y decir inaugurar 1000 kilómetros de caminos de tierra es básicamente mentira. En escaso un minuto que nos queda antes del corte comercial, Luis Pedro, ¿tenemos justicia en Guatemala? No. Mira, yo igualmente sigo litigando, tengo mi oficina, como te decía, el año pasado cumplí 25 años de ejercicio profesional. Obviamente los 8 años que estuve en el Congreso me separé bastante de mi oficina y de mi práctica profesional, no la dejé por completo, pero digamos muy poco. He retomado mi práctica profesional y este es el 5º año que tengo ya después de la salida del Congreso y estoy muy preocupado. Mira, el Código Procesal, yo soy litigante, yo litigo, yo sí voy a audiencias y debato y te puedo decir que estoy tremendamente preocupado. La mora judicial es terrible. Tengo un amparo que metí en la Corte Suprema de Justicia el año pasado, en junio, y no me he notificado la primera resolución. Yo creo que ya se perdió. Es decir, se perdió no porque se haya perdido el fondo del asunto, sino se perdió en algún escritorio. Y cada vez que voy me dicen lo mismo. Terrible la situación en los juzgados penales. El Ministerio Público también es sumamente lento los temas de la justicia cotidiana. Te estoy hablando, no te estoy hablando de los casos, digamos, de políticos que son de interés nacional. Te estoy hablando del día a día, que el día a día es lo importante para el ciudadano. Vamos a tener que pasar a una pausa comercial muy breve y cuando regresemos vamos a continuar con esta entrevista tan importante con Luis Pedro Álvarez, nuestro amigo en el estudio. Síguenos en nuestras redes sociales. Solo por TVGT. March Reyes busca promover el diálogo desde la visión única y valiosa de distintas generaciones en torno al presente del país, con un programa fresco y dinámico donde se discuten temas de actualidad con el objetivo de lograr la colaboración intergeneracional que nos permitirá aprender de la experiencia y las nuevas ideas para enfrentarnos a los desafíos actuales y podamos construir una Guatemala libre y próspera, todos los martes a las 19 horas y jueves a las 18 horas, solo por TVGT. Los padres Reyes Mendoza y Florian Castillo hablan sin miedo a la verdad en un espacio como nunca antes visto. Política, economía, religión y muchos temas más, abordados de una forma directa y sin tapujos. Todos los viernes a las 18 horas por TVGT. Entrevistas amenas con invitados especiales, análisis de la coyuntura nacional de la mano de Carlos Hoffman. Bienvenido Omar al show de Hoffman. No, hombre, qué alegre estar en este sillón tan famoso ya de la televisión, por favor. Hoy, ¿de qué sirvió todo el esfuerzo que hicimos para la reforma financiera si tenemos un hombre que cuando le preguntan sobre el presupuesto dice pela? Todos los lunes, miércoles y viernes a las 20:30 horas, solo por TVGT. Carlos Córdoba explora el entorno económico de Guatemala con un enfoque en la libertad de mercado y las oportunidades bursátiles. Este programa ofrece una visión clara de cómo las empresas pueden prosperar con menos restricciones y mayor competitividad. Economía de mercado. Miércoles 6 de la tarde y los viernes a las 7 de la noche. Solo por TVGT. Temas tabús, sexualidad, salud, moda y belleza. Wendy y Araceli ofrecen entrevistas y análisis con un enfoque fresco y sin prejuicios, dirigido a un público diverso que busca respuestas y consejos prácticos en un ambiente relajado y ameno. Todos los martes a las 20 horas, ¡Qué mujeres! Voces sin filtro. Solo por TVGT. Al Objetivo, un programa de impacto social que muestra la realidad de Guatemala y las maneras en que se puede hacer patria desde criterios e iniciativas que logran formar agentes de cambio para un mejor futuro. Todos los jueves a las 11 de la mañana. Solo por TVGT.
Piénselo con Roberto Villate. El maestro, abogado y político Roberto Villate ofrece un análisis profundo de la realidad nacional, abordando problemáticas desde un enfoque jurídico, político y social. En este programa de opinión, Villate invita a la reflexión y al debate, aportando un enfoque crítico y fundamentado, ideal para quienes buscan entender el trasfondo de las noticias y el impacto de las decisiones políticas en la sociedad. Solo por TVGT. Hola, ¿qué estoy haciendo? Y básicamente esperando que termine el año y, si es posible, el mundo también. Una propuesta de trabajo, acepto, dale, sí, contá conmigo. Sí, no importa que no sé de qué se trata. Con tal de que no haya un muchacho de Izabal y un burro. Ah, sí tengo que ir a Izabal. Pero el burro por lo menos lo puedo elegir yo, ¿cierto? Solo por TVGT. El resumen de los eventos deportivos más destacados a nivel nacional e internacional, con entrevistas exclusivas, coberturas de eventos y análisis especializado. Pareciera ser que fue una película que el equipo de comunicaciones ya la había visto y no reaccionó. El equipo blanco ante Municipal. Un programa que reúne a todos los apasionados del deporte, todos los lunes a las 18 horas, solo por TVGT. El pastor Luis Camarena lidera un espacio que permite el intercambio de información y opiniones sobre diversos temas que afectan a la población nacional e internacional, desde una visión crítica. Te invito para que puedas estar conmigo todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Guatemala, en Faro de Opinión. Un espacio donde reina la libertad. Destacando la importancia de los valores y formación espiritual ante la coyuntura política. Solo por TVGT. Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. Estamos de regreso en el show de Hoffman con Luis Pedro Álvarez, exdiputado, abogado, penalista de este país, amigo personal. Luis Pedro, un poco para retomar los temas. A Bernardo I Guatemalense Rex no le está yendo muy bien, que digamos. ¿Cómo lo ves un poco? Porque hemos tenido gobiernos, malos gobiernos muchas veces, casi que fue la norma en muchos casos, pero jamás un gobierno de absoluto cero. ¿Cómo lo ves un poco? A ver, por favor, con muchísimo respeto a la figura del presidente de la República, y yo creo que al final de cuentas que le vaya mal al presidente nos está yendo mal a todos. Es una realidad incuestionable y yo no voy a falsear la realidad. Nunca tuve una expectativa muy grande de lo que era el movimiento Semilla. Yo estudié sus planes de gobierno, el plan de gobierno no decía nada. Y encima de todo después dijeron que se iban a separar de su plan de gobierno, es que ni siquiera eso. Yo sí me tomé el tema, como decía en el segmento anterior, soy estudioso, y leí el programa de Sandra Torres y el del señor Carlos Pineda y el de Movimiento Semilla, y es más, los tengo impresos, los tengo guardados. No esperaba mucho de ellos. Creo que ellos tienen una visión estatista. Hablaban, digamos, en su programa de gobierno o a lo largo de su campaña, pues muchas buenas intenciones, pero fallaban en el cómo. Definitivamente fallaban en el cómo, y vemos, pues conozco la trayectoria de Samuel Pérez, que es, digamos, jovencito, pero supuestamente es parte de los ideólogos importantes del partido, ya no partido, Movimiento Semilla, y lo veo muy mal. Su base teórica está equivocada, muy débil. En el caso de Bernardo Arévalo, su trayectoria personal es muy débil también. Creo que ha hecho poco, si no nada, en su vida, en sus 60 y pico años de edad. Entonces, esperar que él ahora hiciera más es mentira. Yo creo que es pedirle peras al olmo. Al final del día, yo creo que, y lo decía yo
digamos, el año pasado en campaña, si a este nuevo gobierno se le sacara una reforma electoral importante, donde se pudieran hacer candidaturas individuales, donde los comités cívicos pues tuvieran una permanencia más allá de una elección, donde pudiera haber un voto nominal. Y yo con eso me quedaba satisfecho de este gobierno, pero creo que va a ser peor de lo que espero. ¿Por qué? Porque evidentemente, pues siendo un gobierno de corte colectivista, socialista, pues son muy gastalones, como cualquier proyecto socialista en el mundo, donde básicamente el gasto público empieza a darse a través de contrataciones de una burocracia completamente inútil, innecesaria, inoperante, que le cuesta muchísimo a los que generamos riqueza y a los que pagamos impuestos. Tú decías en tu introducción, bueno, ellos nos hablaron, por ejemplo, que el 40% del presupuesto se iba en corrupción y que pues ellos, siendo un grupo de personas honestas, pues eso sí va a terminar. Y nosotros terminamos como ciudadanos, digo nosotros, los guatemaltecos, terminamos el año pasado preguntándonos qué pasó con ese 40%, porque lo que hicieron fue aumentar el gasto del año pasado, una ampliación presupuestaria de cerca de 15,000 millones de quetzales. Con lo que esperábamos es una reducción del gasto, no un aumento. Y para este año 2025 el aumento fue peor. Si tú ves lo que era el presupuesto del año 2024 al del año 2025, creció en un 33%. Entonces es completamente contradictorio lo que decían en campaña. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues contratar miles de personas. Eso es lo que han hecho con salarios muy altos. Se han estado subiendo los salarios considerablemente, inclusive en el Congreso de la República, lo cual hicieron ahí una pantomima, que nosotros no votamos por el aumento, pero tampoco hicieron una oposición. Lo pudieron haber impedido perfectamente. Era parte de la negociación del presupuesto. Yo estuve en el Congreso 8 años, a mí no me pueden dar a tole con el dedo. Sé que parte de la negociación del presupuesto fue esta ley que beneficiaba a algunos narcodiputados del tema de lo de los impuestos y, por supuesto, la repartición de miles de millones de quetzales para los consejos departamentales de desarrollo, donde se va hacia la obra corrupta de alcaldías y diputados. Entonces, lastimosamente creo que vamos a tener mucho más de lo mismo. Habían hablado del discurso de lucha contra la corrupción, eso no se dio. Veamos los hechos objetivos, por favor, no se molesten conmigo. Veamos los hechos objetivos, el presupuesto ha crecido, el número de burócratas ha crecido enormemente, los salarios de los funcionarios públicos también ha crecido, las negociaciones colectivas con los sindicatos de gobierno han sido terribles, básicamente concesiones totales, y el ciudadano guatemalteco no ha cambiado su realidad, no ha cambiado absolutamente nada. De Luis Pedro Álvarez, cito mucho en este programa de que el Tribunal Supremo Electoral ni es tribunal, ni es supremo, ni es electoral. Es él, el autor precisamente de acuñó esa situación. Luis Pedro, ¿tuvimos elecciones libres y justas? Mira, yo creo que definitivamente no. Tuvimos muchísimas controversias que no fueron aclaradas. Bueno, que no han sido aclaradas. Yo creo que hay algunos procesos por ahí de algunas investigaciones, pero definitivamente no. Y te voy a decir los problemas que se dieron desde un inicio. Y hay gente que dice, bueno, que el fraude solo se puede dar si tú falseas boletas. No es cierto. El fraude se empezó a dar desde muy atrás, desde que no dejas la participación de algunos candidatos. Porque fulano de tal había publicado un libro, porque fulano de tal había participado en algunas entrevistas como estas. Es decir, y empiezas a dejar fuera y a allanar el camino a alguien en especial. Desde que dejas conformar un partido con más de 8,000 firmas falsas, por Dios santo, yo estuve en un partido político, te puedo decir, y yo veía la dificultad para afiliar gente, yo veía al grupo, yo nunca participé directamente en esa área, pero yo veía que cuando se presentaban en un tema de discusión, el Comité Ejecutivo Nacional de mi partido todo el tiempo, miren, nos rechazaron estas firmas porque la firma tenía un colochito que era un poco diferente, firmas auténticas. Y nunca me entró en la mente cómo es posible que hayan autorizado un partido político con más de 8,000 firmas anómalas, falsas, no sé, cambiadas de muertos, en fin. Era algo que no entraba en mi mente. Y no entraba en mi mente porque el registro de ciudadanos, y yo lo conocí, era tremendamente acucioso en ese tema. Lo único que a mí, y aquí sí estoy en el campo de la especulación, soy muy claro, estoy especulando, pero lo único que a mí me cabe pensar
de cómo autorizan un partido con esas anomalías es que ha habido dinero por medio, es que no hay otra, o alguna presión política de alguien muy poderoso, nacional o extranjero, que presionó para que sucediera, es que no hay otra forma. Y digo, aquí estoy en el campo de la especulación porque yo no tengo las pruebas para eso, pero sí, con el conocimiento que tengo, la experiencia que tengo en los años de haber participado en política, era algo que me parecía terrible. Posteriormente, la compra de un software, primero habían anunciado una compra de 500 millones de quetzales, una barbaridad de un software a una empresa cuestionadísima en Venezuela, precisamente en Nicaragua, y algunos lados de Estados Unidos que estaba enjuiciada. Bueno, se cae esa licitación por una actitud muy valiente de gente como Giovanni Frati y otros que hicieron una lucha muy valiente en contra de esa compra. Y posteriormente se compra un software que básicamente era una hoja de cálculo en 150 millones de quetzales, me parecía también una barbaridad. Creo que era un software que no pasaría de un par de millones de quetzales. Entonces, definitivamente ahí también veía un tema de corrupción. Entonces, si tú me preguntas, bueno, ¿hubo elecciones libres y limpias en Guatemala el año pasado? Yo, como ciudadano guatemalteco, y habiendo analizado muy objetivamente los hechos que les estoy comentando en este momento, no me siento, digamos, con la tranquilidad de que hubo un proceso electoral como en otras oportunidades. No lo siento. Hay algunas cosas que rayan en lo absurdo en Guatemala y los absurdos se están cumpliendo. O sea, lo que nosotros considerábamos casi un disparate en cuestión de escenario se cumplen. Pero hay algunas cosas que rayan en lo absurdo, menciono. Literalmente han derribado el país. O sea, desde el punto de vista de puertos, aeropuertos, carreteras, hospitales. O sea, por donde uno vea, tiene situaciones que faltan por mejorar y que se atribuyen obviamente a responsabilidades de los anteriores gobiernos, lo cual estoy de acuerdo en que hay una gran responsabilidad. ¿Hay cuota de responsabilidad ya a un año de gobierno de lo que está sucediendo? Por supuesto que sí. Mira, te voy a hacer un ejemplo. Y tú mencionas el tema de las gradas eléctricas del aeropuerto. Eso es vergonzoso. Es que eso no debería ser un tema de discusión nacional. Acabo de escuchar en la radio esta semana, primera semana de enero del año 2025, y escucho la propaganda donde dicen, miren, ya casi están las gradas eléctricas del aeropuerto. Yo viajé a final de año con mi familia y posteé una foto en las redes sociales sobre el tema de las gradas. No estaban funcionando, eso fue 27, 28 de diciembre, no estaban funcionando. Y me parece algo, es que no debería ser un tema, que es un tercermundismo terrible, que eso sea un tema de discusión nacional, es una vergüenza absoluta. Y eso es una cosita tan insignificante. Esperar que esta gente resuelva temas como el del kilómetro 44, la autopista Palín-Escuintla, que es la carretera más importante del país, y la vemos completamente colapsada, y que llevan más de un año de gobierno y no lo han podido solucionar, yo veo ahí una incapacidad terrible. Y aquí, por favor, no lo tomen personal porque se molestan y ahí empiezan los fanáticos a decir, y empiezan los ataques personales, porque cuando te empiezan a insultar, la gente a veces en redes sociales que empiezan a insultar, yo digo, si empiezan a insultar ya no hay argumento, ya no hay una discusión inteligente. Hablemos objetivamente. No poder reparar un hundimiento de una autopista, que es la más importante del país, donde transita todo el mercado, digamos, los bienes y servicios que vienen desde el puerto Quetzal hacia la ciudad de Guatemala, y de la carretera CA2 Occidente, que es donde se mueve el mayor tráfico que va también hacia México, y no poderlo solucionar cuando es una prioridad nacional, eso lo que denota es una tremenda incapacidad, es ineptitud, y simplemente incapacidad de poder gobernar, y no es personal, no es personal. Yo ni conozco a Bernardo Arévalo, nunca le he dado la mano, conozco, y como persona me parece un tipo bonachón, pero terriblemente incapaz. Sus ministros también, terriblemente incapaces. Bueno, y también nombrar, con mucho respeto, tú sos un médico, pero nombrar un odontólogo para el tema del Ministerio de Comunicaciones, que no tenía experiencia personal para una cartera así, por favor, eso ya raya más de la ingenuidad. Haberles también exigido resultados a una persona que tiene absoluto desconocimiento de ese tipo de cartera y de la gestión pública no es fácil, y el conocimiento de leyes y cómo funciona todo el tema de la inversión en el Estado es una irresponsabilidad absoluta. Tú necesitas gente que sepa trabajar y que sepa gestionar en un ambiente que de sí ya es complicado. Siendo un hombre de derecho, Luis Pedro, y haber ejercido y litigado y haber estado de hecho también del lado de la construcción de las leyes, mucha gente le endosa a la Constitución actual la causa de todos los males que actualmente padecen.
¿Estamos realmente en un escenario en donde debemos considerar como ciudadanos el cambio de la Constitución actual? Mira, la Constitución de los Estados Unidos de América tiene 7 artículos. La nuestra tiene más de 280. Y yo fui de las personas que apoyó ProReforma. Precisamente hablábamos de la figura de Manuel Ayala. Apoyé muchísimo el tema de ProReforma, porque con la Constitución actual hay muchísimas contradicciones. Defiende el derecho de propiedad privada por un lado, por otro lado lo ataca, defiende la economía de mercado por un lado, después te habla de justicia social, en fin, hay muchas contradicciones. Te habla del agua privada, te la defiende, pero después te dice que el agua es del Estado. En fin, hay muchas contradicciones en nuestra Constitución. Claro que las cosas pueden ser mejores con la Constitución que tenemos, pero todo sistema, digamos, todo cuerpo legal es perfectible y debe llevar un proceso de mejoramiento. Pero hay que tener mucho cuidado, porque la reforma constitucional, y nos ha dado muchísimo que hablar, también se puede retroceder. No porque abras a un proceso de reforma electoral, las reformas van a ser mejores. De hecho, las últimas reformas fueron rechazadas en Guatemala, eran terribles. Pero la del 93, hablando también de la figura de Manuel, ya estoy hablando mucho de él porque es su centenario. En el 93 se reformó los artículos de Junta Monetaria y de la Banca Central, y se le prohíbe a la Banca Central prestarle dinero al Ejecutivo, al gobierno. Y eso es lo que ha mantenido una estabilidad tremenda en el país, sobre todo de nuestra moneda, muy fuerte. ¿Por qué? Porque el Banco Central no puede imprimir moneda y prestar al gobierno lo que se le da la gana. Eso ha sido fantástico y fue una reforma constitucional. Ojalá pudiéramos tener más de esas reformas, pero evidentemente cuando puedes tú manipular las masas y si tú llevas digamos, a un voto popular de gente que no tiene preparación, no tiene entendimiento, que es fácilmente manipulable con regalitos populistas, pues es muy delicado abrir al tema un proceso de reforma constitucional. De hecho, en la polarización que tenemos con la falta de ideas claras, es complicado hablar de un tema de reforma constitucional. Al final del día, creo que tal vez nos podemos poner de acuerdo en una reforma específicamente en el tema de justicia. Yo no tocaría los derechos individuales para no hablar de una Asamblea Nacional Constituyente, pero se pueden hacer reformas. Por ejemplo, la reforma del sector justicia no requiere ir a una Asamblea Nacional Constituyente, sino solo un plebiscito. Ya había un consenso para eso. Lastimosamente la CICIG metió su mano ahí endemoniada en este tema y empezaron a hablar todo el tema del derecho indígena, y eso fue lo que comprometió muchísimo el tema de la reforma del sector justicia. Ya habíamos llegado a algunos consensos importantes. Por ejemplo, es una aberración total que en Guatemala cada 5 años haya una nueva elección de Corte Suprema de Justicia en pleno y de magistrados de salas de Corte de Apelaciones. Eso es absurdo. En ningún país del mundo se hace un cambio cada 5 años de esto. Y eso lo que hace es que politiza muchísimo el tema de la elección de jueces y magistrados. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues jueces que no tienen independencia, que no tienen visión de largo plazo, porque tienen que regresar al Congreso de la República al 4º año, porque no es al 5º, sino es al 4º año, al proceso de elección. ¿Y qué significa eso? Que entonces a los partidos políticos, a los grupos de poder, no se les puede enjuiciar porque me puede afectar mi reelección. Así de sencillo. Ahora bien, en el mundo como que hubiera cambiado de polaridad. De hecho, hay una especie de tsunami de la derecha en Europa, casi que están en trapos de cucaracha los gobiernos de izquierda que antes, de hecho, enconaron y sostuvieron a Bernardo I para permanecer Rex en su sitio. Hay algunos que son ejemplos polarmente visibles, como en el tema del presidente argentino, de hecho el presidente Noboa en Ecuador, el presidente Bukele, que es una derecha un poco distinta, el presidente Trump, que el 20 de enero cambia el polo del mundo. En Europa también ya se están dando cosas así. Canadá acaba de caer. ¿Cómo se interpreta este crecimiento de la derecha y por qué es tan importante para el tema de la resistencia que las sociedades hacen a muchas cosas con las que no están de acuerdo? Mira, lastimosamente hay mucha confusión de lo que significa ser de derecha. Al final del día, lo importante, lo que deberíamos tener claro es que una persona que se dice de derecha debería ser una persona que está preocupada por el avance del estatismo, del colectivismo, del gasto público, de que los gobernantes, porque eso el Estado es una ficción jurídica, pero no, que los gobernantes tengan más intromisión en tu vida individual y que puedan quitarte más de tu dinero, que tanto te cuesta producirlo, y que venga una gobernante, bueno, para nada, que probablemente nunca ha producido nada en su vida, y te va a decir, mira, te voy a quitar no el 20, sino el 30, el 40 o el 50% de tus ingresos, porque yo sé mejor cómo los voy a distribuir.
Eso es lo que está mal. Y básicamente, ¿qué es? Y ahí es donde tenemos que tener claridad de ideas. ¿Qué debería significar ser de derecha? Pues bueno, que se respete la vida de su concepción, que se crea un gobierno limitado, donde se respeta la vida, la libertad y la propiedad de las personas, donde se busca un gobierno pequeño, que responda, digamos, pequeño pero fuerte en las cosas que tiene que hacer, muy eficiente, muy tecnológico. Y eso es precisamente lo que está haciendo, por ejemplo, Javier Milei en la Argentina. Él lo que llega es a cortar esa grasa de llamada burocracia innecesaria que tenía de cabeza a los argentinos, con una hiperinflación terrible y una devaluación permanente, acabados sus salarios, más del 50% de los argentinos hoy por hoy son pobres, cosa que es una aberración. Y entonces la gente se cansa de eso y dice, no, tal vez no entiendan a fondo qué es lo que representa Milei, pero dicen lo que necesitamos es un cambio y bueno, ahí están los resultados. Básicamente controló la inflación en cosa de un año y hay muchas expectativas, sus calificaciones en temas, digamos, financieros han mejorado muchísimo y ya la inversión ha empezado a llegar. Hay algunas cosas que no dependen ideológicamente de la derecha, pero sí de una figura sumamente fuerte en el gobierno. O sea, Milei es absolutamente una locomotora, atropella cualquier cosa que se le ponga enfrente. Bukele también lo es. Noboa, en cierto sentido, también pues hace lo suyo. Estamos en la época en donde los líderes son fuertes de carácter y hasta cierto punto el carácter del líder determina el éxito. Mira, yo creo que al final de cuentas yo sigo creyendo en las leyes y yo creo que las buenas leyes son más importantes pero sí, definitivamente el carácter y el liderazgo que hay personas que hacen el cambio, definitivamente, es muy importante. Por ejemplo, para cambiar el rumbo en Guatemala sí se necesita un liderazgo fuerte, pero que al final del día eso se traduzca en cambios institucionales. ¿Y a qué me refiero con cambios institucionales? Porque mucha gente habla de instituciones y no sabe ni qué son. Instituciones básicamente son normas y lo que queremos es que estas normas representen la defensa del individuo hacia los gobernantes. Eso es lo que queremos, que haya más libertad del individuo, que nosotros podamos, pero y la gente, no sé por qué les da miedo eso, que nosotros seamos más libres, pero eso sí, libertad significa responsabilidad. Y hay mucha gente que tal vez no les gusta eso, no les gusta que les diga, mire, va a ser más libre porque usted va a ser el responsable de sus cosas. Y hay gente que falazmente cree que el gobierno va a hacer mejor eso por ellos. Mentira, el gobierno ni te va a dar completa seguridad, ni te va a dar completo bienestar, ni te va a dar una casa como la que tú podrías obtener, ni la educación que tú podrías obtener, seguramente que no compite, digamos, con lo privado. Hay algunas cosas que rayan en lo absurdo, pero básicamente, de hecho tenemos bastantes habitantes del país, no necesariamente ciudadanos. O sea, hay gente que lo conducen, trabajan su hígado y su corazón, y que básicamente los famosos net centers que realmente deforman la verdad y que recurren mucho al insulto. De hecho, tenemos nosotros y compartimos bastante esa situación de alguien pagado por el Estado, posiblemente por la cooperación internacional, que se dedica simplemente a insultarlo a uno. ¿Qué opinas un poco en esta época en donde la verdad se transforma en verdades porque la percepción supera a la verdad muchas veces? Mira, yo creo que tenemos que ser muy tolerantes en el tema del ámbito público. Hay que respetar la libertad de emisión del pensamiento y creer en el criterio de las personas que puedan discernir en qué es verdad y qué es mentira. Al final de cuentas, lo importante es que, bueno, uno tenga que validar la información. Es un tema de la responsabilidad individual de la que te hablaba, es parte de ser libre, esa responsabilidad individual de verificar ese proceso racional, de verificar la información. Yo creo que eso hoy por hoy es esencial, pero igual tenemos que ser muy tolerantes con la libertad de emisión del pensamiento. Es terrible sacrificar ese tema o amenazarlo. Por ejemplo, a mí me preocupó muchísimo cuando el Ministerio de Gobernación se aprueba este acuerdo gubernativo para hacer una policía de medios de comunicación. Terrible, muy delicado. Yo soy miembro también de la Cámara Guatemalteca de Periodismo. En esta lucha, digamos, por la libertad, me hice periodista. No era algo que yo tenía pensado, ni mucho menos, pero fue algo que vino con el tema de la lucha por la libertad. Pues definitivamente hay que respetar esas garantías individuales. Y eso es no negociable. Tú me preguntabas hace un rato cuáles son temas no negociables. Pues la libertad de emisión del pensamiento, que la libertad es una, pero la emisión del pensamiento es muy importante, y otros temas como por ejemplo derecho de tener y portar armas de fuego, me parece importantísimo. Si no miramos lo que pasó en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba, lo primero que hacen los gobiernos totalitarios es quitarle las armas de fuego al ciudadano. Nunca se dejen quitar las armas. Hay algunas cosas que uno piensa y medita diacrónicamente. Nosotros que superamos el medio siglo, que pasamos de guapos y atléticos a maduros e interesantes,
oíamos a nuestros abuelos decir que luchaban por la Guatemala de sus nietos. Después escuchamos a nuestros padres luchar por la Guatemala de sus hijos. Y ahorita los guatemaltecos están luchando por ver cómo salen ellos. Ya ni siquiera pueden garantizar un futuro porque no pueden proyectarse a 5 o 10 años en el futuro. Nosotros como ciudadanos necesitamos incubar un diálogo. Y quizá en estos 2,5 minutos que quedan, Luis Pedro, ¿qué deberíamos estar dialogando los ciudadanos para tratar de establecer un poco el parámetro de lo que sigue y de la calidad de lo que estamos recibiendo? Mira, Carlitos, lo más importante de Guatemala es ver cómo atraemos inversión. Si no atraemos todos nuestros esfuerzos realmente deben estar enfocados en atraer inversión. Lo único que va a salvar a los guatemaltecos de la pobreza, los niveles de pobreza que tenemos, es teniendo más ingresos. Y eso no va a pasar por aumento de salario por decreto. La única forma de aumentar los salarios de forma real es que haya alguien dispuesto a pagarte un mejor salario de lo que ganas actualmente. Y eso solo va a pasar cuando hay más competencia. Y cuando hay más competencia, cuando hay más empresarios, cuando hay más inversionistas. ¿Y cómo vuelves interesante el país? Porque la gente dice, bueno, pero ¿cómo voy a volver interesante un país? Pues bueno, tienes que quitar impuestos. En Guatemala tenemos más de 20 impuestos, muchos de ellos inútiles y absurdos. Pues hay que simplificar el sistema tributario del país. Yo dejaría 2, 3 impuestos, mejor si uno. Eso ayuda. El sistema más eficiente de impuestos en el mundo es el de Hong Kong. Y hay 2 impuestos en Hong Kong. Apuntémosle a eso, a tener el mejor sistema impositivo del mundo, el más fácil, el más barato. Eso sería darnos competitividad, apuntarle al tema de la infraestructura, por supuesto, no el gasto público, un abultado, un presupuesto terrible como el de este año y que no contempla una mejora importante en las carreteras principales del país. No te estoy hablando ya de un tema de llevar el desarrollo a todas las minicarreteras y caminos del país, porque eso sería mentira, pero por lo menos las arterias principales. Y obviamente también en ese camino contemplar la posibilidad de esa inversión privada que se puede dar en puertos, en aeropuertos, en carreteras. Tenemos en Guatemala el ejemplo de La Paz. O sea, no estamos hablando aquí de algo, una locura, no, ya funciona en Guatemala. Tenemos que traer mucho más de esa inversión. Yo me enfocaría en ver cómo hacemos más atractivo el país para atraer inversión y por supuesto mejorar el tema de la seguridad ciudadana, un tema que no puede quedar digamos atrás. Hoy por hoy hay gente que está satisfecha con que haya bajado un 2% el índice de homicidios en el país. Eso es ridículo. Y que ya no sean 16.8 asesinatos por 100,000 habitantes, sino sea 16.1. No, señores, tenemos que llevarlo a 2, tenemos que llevarlo a 1, para que realmente podamos salir a las calles con una computadora en la mano, con un buen reloj o con lo que sea, y la gente pueda salir tranquila a cualquier hora. Hacia eso le tenemos que apuntar. Esta ha sido una entrevista que para mí en lo personal genera mucha satisfacción. Es una joya de entrevista que yo quisiera, por favor, que usted la extienda y que usted nos ayude también con su opinión a generar riqueza. Así que le deseamos la bendición de Dios y le deseamos buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches.